Betty. Ah, no. Mira, si no tiene cara de verdad. Ellos estaban durmiendo. Buen día, podemos estar. Buen día, claro, si ya firmamos todo ubicado. Ya no sé qué hacer. Está mal parqueado su carro. Sí, mi carro no parquea, se pone el parqueo. Y ahorita ya lo abrieron. Ay, no, no. Hijo de la chica, las fotos que pero al instante, no para mañana. En nombre del pueblo de la República de Guatemala, el tribunal dará a conocer la sentencia o los fundamentos sintéticos de su sentencia. Previamente, saludamos a la distinguida jueza quien nos apoya desde la sala de conferencias. Buen día, y también el señor acusado Benito Lucas García y su abogado defensor. Le preguntamos a la distinguida jueza si nos escucha y nos ve. Honorables miembros del tribunal, muy buenos días. Queremos informar que ahorita en este momento estamos presentes el señor Benito Lucas García, al igual que la licenciada Yoli Alejandra Ortiz, y en este momento se hace presente la señora juez que estaba aquí cerca. Gracias, abogado. Bien, se deja constancia que el señor acusado Benito Lucas García está siendo atendido a través de la vía virtual. También saludamos a la distinguida jueza. Decíamos, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal da a conocer los fundamentos sintéticos de su sentencia de la responsabilidad penal individual de los acusados y la calificación jurídica de los hechos atribuidos. El tribunal, en justa observancia de las reglas de la sana crítica razonada que enlazan inferencias lógicas, apreciaciones psicológicas en concatenación con los elementos de la experiencia y del sentido común, al deliberar y analizar la prueba producida en el debate, los jueces arribamos a las conclusiones de certeza jurídica siguientes: del análisis y observancia del ordenamiento nacional e internacional y los postulados y estándares internacionales aplicables al caso concreto. La preceptiva fundamental guatemalteca, en sentido perpetuo, históricamente ha sido coherente con el constitucionalismo de vanguardia, englobante de derechos esenciales en catálogo abierto e inherentes al ser humano. Desde la invocatoria se matizan los valores supremos y las actuaciones con estricto apego a derecho. Los artículos 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 44, 46, 47, 51, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 204, 264 y demás enunciados matizan la primacía humana
generadora de normas y principios en garantía de la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la justicia y la paz, siendo el Estado el permanente responsable de la observancia de las garantías básicas y la realización del bien común. Y cuando un funcionario o trabajador del Estado, en ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causare, reafirmándose así que los servidores públicos deben actuar impulsados por la plena vigencia de los derechos humanos en proyección hacia la universalidad de la justicia, y que los actos de inobservancia de las decisiones jurisdiccionales aparejan causales de sanción hasta la destitución de quienes resultaren responsables. Así, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en sus artículos 1 al 7, 79 y 80, la Ley del Organismo Judicial en los artículos 1, 2, 10, 15, 35, 51, 66 y 165 y preceptivas atingentes instruyen que la interpretación y aplicación por excelencia la realizan los jueces de manera contextual, pro homine y de iure del orden jurídico nacional e internacional, plagado de principios y estándares internacionales consensuados e inspiradores de todo proceso. El Código Penal sistematiza los principios, bienes jurídicos tutelados, tipos penales y las penas, subrayándose los artículos 2, 10, 11, 13, 18, 19, 27, 28, 36, 57, 56, 65, 69, 71, 107, 112, 113, 121 y 122, en concurso con el Código Procesal Penal, que desde sus consideraciones y en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11 bis, 13 y 124 hasta el final, consagra postulados elementales para el tratamiento de víctimas y victimarios en un debido proceso para una justicia pronta, restaurativa y efectiva para todos, en total congruencia con las disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96, del 27 de diciembre de 1996, motivada del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, cuyos artículos 8 y 9 subrayan la imprescriptibilidad de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, el tratamiento de los principales responsables de crímenes graves, la visibilización, asistencia y reparación digna y transformadora a las víctimas, resaltándose así las derivaciones de los acuerdos de paz firme y duradera culminados el 29 de diciembre de 1996, al finalizar la guerra interna que duró más de 36 años entre 1960 a 1996. Y con base en informes de investigación, análisis de comisiones de esclarecimiento, recomendaciones de distintos órganos nacionales e internacionales facultados, como las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de lo sucedido, ponderándose a través de los estándares internacionales sobre derechos humanos la mayor participación del ejército, cuyos altos mandos involucrados, conscientes de las funciones públicas encomendadas y con pleno conocimiento de las normas prohibitivas, se extralimitaron en la interpretación y aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, cuyos actos y omisiones impactaron con extrema violencia en la población civil más vulnerable, visible y notoriamente indefensa, dejando secuelas de muerte, dolor, impotencia, afecciones físicas y psicológicas, causantes de desintegración familiar y desarraigo de poblaciones enteras,
dañando severamente a familias completas, a miles de hombres, mujeres, niños y niñas, inclusive a miembros del ejército y sus familias, por lo que la participación de elementos militares en la comisión de crímenes atroces afianzaron el modus operandi de la criminalidad organizada desde las esferas del Estado, expandiéndose con ello los actos de corrupción e impunidad que hoy se padecen, afectando gravemente a la imagen de la institución armada, demandándose por ello la activación de mecanismos contenidos en instrumentos jurídicos internacionales coadyuvantes en la lucha contra la impunidad por crímenes graves e imprescriptibles que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Así, los principales responsables sean debidamente enjuiciados en plano de igualdad entre víctimas y victimarios, atendiendo a la fuerza complementaria y armonizadora de los estándares internacionales aplicables. En tal sentido, a la luz del compendio de convencionalidad, irradian el derecho internacional convencional y general, el derecho internacional en relación con el derecho penal moderno, de donde destaca que el Estado de Guatemala, honrando sus compromisos ante el concierto de las naciones civilizadas, desde una visión globalizada de la justicia y acorde a una soberanía relativizada, integra los sistemas de Naciones Unidas, Interamericano de Derechos Humanos y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en interrelación con otros dispositivos continentales, regionales y universales afines, en el resguardo de la vida, la integridad, la dignidad humana, a través de instrumentos como los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, ratificados en abril de 1952, conexos con el derecho de la Haya según los protocolos de 1977, de donde resplandece el derecho internacional humanitario. Los convenios 1 y 2 tratan sobre heridos y enfermos de los ejércitos y náufragos en el mar. El tercer convenio estipula el trato debido a prisioneros de guerra y el 4º convenio regula la protección de vida a personas civiles en tiempos de guerra, cuyos artículos 1 y 3 son comunes a los 4 tratados de aplicación en todas las circunstancias, con reglas mínimas e imperativas en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional. Obliga a las partes en conflicto a proteger a la población civil no combatiente y a quienes por cualquier motivo hubieran quedado fuera de combate. Aunado al derecho internacional de los derechos humanos, con perspectivas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1945, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de noviembre de 1969, acordes con el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966, mismos que imperan en perenne garantía de los derechos básicos para todos. En concurrencia con la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, con derivaciones en el Protocolo de Estambul de agosto de 1999 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adyacentes a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las normativas gestadas en las décadas de 1980 y 1990, que armonizados con la legislación nacional emanan normas de jus cogens, junto a la cláusula de Marten de larga data.
como leyes y costumbres de la guerra clásica, adaptados por el derecho internacional general y el derecho internacional humanitario, como práctica internacional y de derecho de gentes, no necesariamente codificado, sí de carácter imperativo erga omnes, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, que como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, establecidas por los órganos judiciales internacionales, la doctrina y los principios aplicables que, adecuados al derecho penal nacional, para que las poblaciones y los beligerantes estén bajo la salvaguarda e imperio del derecho convencional y consuetudinario internacional. Destacan así, y desde entonces, los fundamentos recogidos de los principales sistemas jurídicos del mundo, hoy confluidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998 e en vigor desde julio de 2002 para los Estados partes, junto a sus normativas coadyuvantes fusionadas con los denominados principios de Nuremberg de diciembre de 1946, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas como manuales que vigorizan el carácter subsidiario complementario del derecho penal internacional para el enjuiciamiento de individuos señalados de crímenes de guerra cuando se cometan como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala, y de crímenes de lesa humanidad cuando se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, aunado a que ambos crímenes advierten la responsabilidad penal individual en empresa criminal conjunta y prácticamente enfocada en la ilícita asociación por la comisión de crímenes internacionales e imprescriptibles según el derecho aplicable, la improcedencia del cargo oficial, la responsabilidad de los jefes y las órdenes superiores, los elementos de intencionalidad o voluntad criminal, todo en armonía con el orden jurídico mencionado, reiterándose los artículos 21, 155, 156, 203, 204 y 264 constitucionales y 1 al 7, 79 y 80 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 15 y 24 del Código Civil y 38 del Código Penal, que estipula que el Estado de Guatemala es persona jurídica, la correspondiente responsabilidad penal estatal y de sus instituciones, entre otros enunciados en los cuales subyace la responsabilidad cuando los actos acaecen de manera colectiva, institucional, participativo, sistemático y que conlleve un plano política estatal, cuando se comete el hecho delictivo por la omisión y control o supervisión y o por disposición del órgano decisor con propósito o diseño común de afectación deliberada. Aunado a la abundante jurisprudencia internacional en la resolución de casos posconflictos armados, bélicos, conflictos bélicos, entre otros, con los fallos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg en 1945 y de Tokio en 1946, al sancionar a individuos como principales responsables de crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Establecieron tales conductas en empresa criminal conjunta e ilícita asociación por la utilización de bienes e instituciones estatales con las penas respectivas, la visibilización de las víctimas en los procesos y su reparación adecuada. B. Casi medio siglo después, los tribunales penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia en 1993 y para Ruanda en 1994, al sentenciar a máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en dichos lugares.
determinaron graves infracciones a la libertad e integridad sexual de las mujeres y de la niñez, víctimas de violaciones sexuales como estrategias de guerra, hoy tipificados en el Estatuto de Roma, en respuesta a la tenacidad, valentía, coraje e inclaudicable lucha por la dignidad de las mujeres. C. Lo decidido hasta ahora por algunos tribunales internacionales mixtos, como los de Camboya y Sierra Leona, respecto de infracciones a derechos fundamentales de poblaciones vulnerables en los conflictos armados ahí acaecidos. Y D. Con la activación de la Corte Penal Internacional al interpretar el derecho aplicable plagado de principios como la subsidiariedad, la complementariedad, la humanidad y las máximas aspiraciones de la justicia y paz universal, subyacentes en su tratado base, aún sin leyes de implementación y sin ratificación de normativas propias del sistema ante la remisión voluntaria de los casos por los estados partes implicados. Destacándose de sus sentencias, la primera del 14 de marzo de 2012, en el caso Tomás Lubanga Diguilo, quien como comandante en jefe de una fuerza armada para la liberación en República Democrática del Congo, vinculó y reclutó a niños menores de 15 años de edad para dicha guerra liderada entre los años 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años de prisión por crímenes de guerra en esa modalidad, como la correspondiente reparación digna a las víctimas. Y la más reciente sentencia del 21 de marzo de 2016 del caso Jean-Pierre Bemba Gombo, quien como jefe militar del Movimiento de Liberación del Congo fue condenado a prisión a 18 años por violación sexual y a 16 años por asesinato como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y a 16 años por saqueo como crimen de guerra perpetrados por sus subordinados en República Centroafricana en los años 2002 y 2003, ponderándose la agravación de las circunstancias en la comisión de tales delitos por la irracionalidad, la desproporcionalidad y la crueldad particular utilizada en contra de víctimas manifiestamente vulnerables. En coincidencia con la jurisprudencia nacional, según decisiones del Sistema de Competencia Ampliada y de Mayor Riesgo en Guatemala, desde el año 2010 a la fecha, entre otros casos: A. Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya y Xi. B. Masacres de las 2 R's y Plan de Sánchez. C. Ejecuciones extrajudiciales y delitos contra los deberes de humanidad en los casos Mirna Mapchan y del investigador José Miguel Mérida Escobar. D. Desapariciones forzadas en los casos de Sáenz Calito, Fernando García. E. La masacre y quema de la Embajada de España en Guatemala. Y F. El más reciente caso Setur Sanco por violaciones sexuales a mujeres notoriamente indefensas de la etnia quechí, estableciéndose en todos los casos la participación de agentes y aparatos de seguridad del Estado y con la aquiescencia estatal, en congruencia con lo dilucidado ante el Sistema de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como los incluidos en las resoluciones recientes sobre supervisión de cumplimiento de sentencias por el Estado de Guatemala en más de una docena de casos por graves violaciones a los derechos humanos, entre torturas, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, con serias advertencias al Estado para abstenerse de recurrir a figuras de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad o de medidas para intentar impedir la persecución penal o suprimir los efectos de sentencias condenatorias en crímenes graves, consecuencias de la guerra interna ocurrida, con particularidades similares a los actos aberrantes acaecidos a nivel regional, decididos
en igual sentido por dicho sistema de protección humanitaria. Del principio complementario al control de complementariedad, el tribunal, atendiendo a su naturaleza especializada, a su competencia ampliada dentro del sistema de mayor riesgo, ante la magnitud del presente caso, tomando en cuenta las obligaciones del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional a través del conjunto de instrumentos jurídicos de diversa naturaleza, origen, contenido y efectos, cualquiera que fuere su denominación, también conocidos como estándares internacionales, entendidos, reconocidos ya, adoptados para explicar y precisar el objeto, contenido y alcances de tales obligaciones adquiridas, dilucidados de esa manera por los sistemas tutelares regionales y universales. Así que, en base a los razonamientos vertidos, con la determinación demostrada, este tribunal estima prudente consolidar la fuerza expansiva y penetradora del principio de complementariedad, elevándolo a la categoría de para conformar un bloque o control de complementariedad, como un dispositivo para facilitar el análisis e interpretación, la integración, fusión, aplicación, concreción y cumplimiento efectivo de todas las normativas plagadas de principios, declaraciones, observaciones, reglas mínimas, hasta las sanciones de los distintos órganos de los tratados, inclusive las normas de derecho penal comparado que proyectan postulados como la subsidiariedad, extractividad, retrospectividad, entre otros, junto a los valores supremos de humanidad, sentido común, justicia y paz. Reiterando así la naturaleza amplia, abstracta y atemporal de los principios como tales y de los principios generales del derecho que sin fronteras abarcan dinámicas de la vida del ser humano inalcanzables al legislador nacional e internacional. De ahí que la alusión a prototipos como las normas de jus cogens, imperativas erga omnes y demás elementos aplicados y referidos por tribunales nacionales, internacionales y por los sistemas tutelares mencionados para lograr la finalidad de la justicia. A través de un fuero de atracción, absorción y cooperación dentro de la dinámica y pertinencia del derecho penal comparado actual, utilizando patrones y reglas de distintos mecanismos en proyección del espíritu complementario de perspectivas como el convenio de 12 de diciembre de 2006, celebrado entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en conexidad con la Ley Global Magnitsky del Congreso de los Estados Unidos de América de 2016 sobre responsabilidad de derechos humanos, entre otras normativas imperantes, con premisas que impulsan una dinámica irreversible y actualizada del desarrollo del jus puniendi en la lucha contra la impunidad por macrocrímenes que ofenden la conciencia global, matizándose mediante este bloque la facultad interpretativa extensiva inmersa en los artículos 44, 46, 149, 203 y 204 de la Constitución Política de la República, 1 al 7 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 1, 10, 15, 165 de la Ley del Organismo Judicial. Respecto de derechos y garantías fundamentales, que aunque no figuren expresamente en la norma, se deben tomar en cuenta en favor de la persona, atendiendo a la costumbre y a la práctica internacional dentro del sistema de frenos y contrapesos en un Estado democrático de derecho. Por lo que corresponde a este tribunal, como segmento del Estado en ejercicio del Poder Judicial, conforme a su competencia establecida, con objetividad, imparcialidad
e independencia judicial plena en procura de la vigencia de los derechos humanos y la tutela judicial efectiva con la firmeza que le caracteriza, resuelve la situación jurídica de los enjuiciados de la manera siguiente. De la normativa penal aplicable respecto de los crímenes imputados. A. Delitos contra los deberes de humanidad. El Código Penal, decreto 17-73, preceptúa respecto de este crimen en el artículo 378. Delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes, convenios respecto de prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas o que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. B. Violación con agravación de la pena. De los preceptos del Código Penal vigentes al tiempo de los hechos atribuidos. Artículo 173. Violación. Comete violación quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos. 1. Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito. 2. Aprovechando las circunstancias provocadas o no por el agente de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacidad para resistir. 3. En los casos prescritos, la pena a imponer será de 6 a 12 años. Artículo 174. Agravación de la pena. La pena a imponer será de 8 a 20 años de prisión en los siguientes casos. 1. Cuando concurrieren en la ejecución del delito 2 o más personas. 2. Cuando el autor fuere pariente de la víctima dentro de los grados de ley o encargado de su educación, custodia o guarda. 3. Cuando como consecuencia del delito se produjera grave daño a la víctima. Se aplica la normativa anterior atendiendo a lo establecido en los artículos 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 2 y 3 del Código Penal y 14 del Código Procesal Penal. Desaparición forzada. El mismo Código Penal preceptúa en el artículo 201 ter. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordenen, autoricen o apoyen o den la aquiescencia para tales acciones. Constituye el delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete el delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o en cualquier otro fin o con cualquier otro fin, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. De la participación, responsabilidad penal de los acusados según las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos atribuidos conforme a la prueba aportada al debate. Con la prueba testimonial y pericial concatenada con la evidencia documental material y documental científica diligenciadas, se establece categóricamente que en el contexto del conflicto armado interno acaecido, el alto mando del Ejército de Guatemala, para el logro de sus fines, con antelación suficiente, instruyó a oficiales superiores y subalternos para la interpretación y aplicación de la doctrina
de la seguridad nacional, para el diseño de estrategias y políticas militares, hasta catalogar a la población civil como enemigo interno y objetivo militar a aniquilar por cualquier medio, específicamente a través de la elaboración y ejecución de planes de combate y manuales de guerra contrainsurgente o contrasubversiva. Que distribuidas las tareas criminales, cada oficial militar asignado en razón del rango, cargo, mando, control funcional y efectivo al tiempo de los hechos imputados, ejecutaron sus actos dentro de un sistema ilegal, clandestino y secreto, y en la creencia de no dejar rastros ni ser descubiertos por sus graves crímenes, y para mantenerse en la impunidad, omitieron cumplir con sus obligaciones y deberes de garantes, cada uno desde sus puestos asignados. Con la suficiente prueba diligenciada y analizada, el tribunal advierte que los acusados responsables, en este caso, siempre estuvieron conscientes de lo que hacían, pues a sabiendas y con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, intencionalmente inobservaron garantías básicas y postulados inmersos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, imperantes para la protección de seres humanos desarmados, vulnerables, indefensos y no beligerantes, junto a la obligación y el deber de protección a las víctimas y prisioneros de guerra de cualquier índole o de quienes por cualquier circunstancia no estuvieran involucrados en el conflicto armado interno iniciado por una facción del mismo ejército, con las nefastas consecuencias conocidas. Que efectivamente los principales responsables recibieron capacitación local y extranjera para el combate y lucha contrainsurgente o contrasubversiva en el marco de lo que a su conveniencia y para sus fines denominaron guerra interna o conflicto armado interno, guerra moderna o nueva guerra, guerra irregular o no convencional. Desde entonces, el alto mando castrense, a través de los canales de inteligencia militar, transmitieron órdenes, requirieron y recibieron información de operaciones militares clandestinas, secretas e ilegales, por conducto de oficiales superiores y subalternos, especialistas y demás elementos involucrados sobre la realización de los actos atroces. En el presente caso, queda demostrado que los acusados responsables, antes, durante y después de los hechos atribuidos, eran miembros del Ejército de Guatemala como oficiales superiores, en coparticipación con sus subalternos involucrados, todos conscientes de lo estipulado en la Constitución Política de la República de 1965 y lo desarrollado en el Decreto Legislativo 1782, Ley Constitutiva del Ejército y sus reformas en decretos legislativos 31-70 y 33-70 y decretos leyes o de facto 5-73, 63, 74, 89, 75, 1799, 1-79, 379, 480 y demás normativa nacional e internacional aplicable, que en ninguna de ellas se permiten actuaciones al margen de la ley y menos en violación a los derechos humanos. Por lo que, como consecuencia de lo anterior, se acusa a los procesados que cada uno fungía en el cargo asignado al tiempo de los crímenes cometidos entre el 27 de septiembre al 6 de octubre de 1971 en contra de la humanidad e integridad de los hermanos Emma Guadalupe y Marco Antonio, de apellidos Molina Teisen, hechos criminales en los cuales los acusados e encontrados responsables tuvieron el dominio y el control efectivo de los hechos imputados, conforme a las acusaciones que se resumen en los términos siguientes: por razón de mando, control funcional y efectivo
mediante acciones y omisiones bajo el liderazgo de los altos mandos militares. Los acusados e encontrados responsables concurrieron en la captura ilegal de María Margarita Chapetón Rosales, ocurrida el 27 de septiembre de 1971 en horas de la mañana en jurisdicción del departamento de Sololá por elementos militares y de inteligencia militar bajo el mando, control funcional y efectivo de los oficiales superiores. Se enteraron del traslado de la víctima ese mismo día 27 de octubre de 1981 hacia las instalaciones de la Brigada I o Zona Militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, a quien luego identificaron con el nombre correcto de Emma Guadalupe Molina Teisen. Conocieron y permitieron el sometimiento de dicha víctima al sistema ilegal, clandestino y secreto de inteligencia militar para su cautiverio, donde fue sometida a interrogatorio mediante tortura, violaciones sexuales individuales y colectivas, a tratos inhumanos, crueles, degradantes e infamantes durante 9 días, del 27 de septiembre al 5 de octubre de 1981. Tuvieron pleno conocimiento que el 5 de octubre de 1981, en horas de la tarde, Emma Guadalupe Molina Teisen escapó de sus victimarios y de las instalaciones de la Brigada y Zona Militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, en donde la tenían en cautiverio ilegal, clandestino y secreto. Que los acusados, encontrados responsables a sabiendas y teniendo pleno conocimiento de la evasión de Emma Guadalupe Molina Teisen, decidieron y ordenaron a través del canal de inteligencia militar la ejecución de un operativo de búsqueda y recaptura inmediata de Emma Guadalupe Molina Teisen en la ciudad de Quetzaltenango y en la ciudad capital. Que los procesados responsables, en un acto de cumplimiento de sus funciones, resolvieron ejecutar un operativo especial de inteligencia militar para recapturar a Emma Guadalupe Molina Teisen, el cual consistió en allanar de manera ilegal la residencia de la familia Molina Teisen, ubicada en Sexta Avenida 2-35 de la zona 19, Colonia La Florida de la ciudad capital, alrededor del mediodía del 6 de octubre de 1981, y al no encontrar a la evadida en dicha casa, decidieron privar de su libertad al niño Marco Antonio Molina Teisen, de 14 años de edad. Desde entonces, pese a los esfuerzos inquebrantables de la familia Molina Teisen, la víctima al día de hoy se desconoce su paradero. Se ha establecido la autoría de los procesados encontrados responsables, atendiendo a las premisas de extractividad, la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, las circunstancias agravantes y los concursos de delitos conforme al modus operandi de los victimarios, quienes de manera jerárquica, siguiendo la cadena de mando correspondiente y a través del canal de inteligencia militar, resultaron responsables los acusados siguientes: Hugo Ramiro Saldaña Rojas, como teniente coronel de infantería, diplomado en Estado Mayor del Ejército, del 1 de julio de 1981 al 31 de marzo de 1982, ocupó el puesto de oficial de la segunda sección S2 del Estado Mayor de la Brigada y Zona Militar General Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango. Ha quedado demostrado que el acusado Hugo Ramiro Saldaña Rojas fue quien mantuvo en cautiverio a Emma Guadalupe Molina Teisen en las instalaciones militares de la Brigada y Zona Militar General Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, por lo que conoció, permitió y controló el sometimiento de la víctima a interrogatorio mediante tortura, violaciones sexuales, individuales y colectivas en forma múltiple, y demás tratos crueles e inhumanos infligidos. Del mismo modo, informó a sus superiores sobre la escapatoria de Emma Guadalupe Molina Teisen, activándose
las operaciones de inteligencia bajo su mando para la búsqueda y recaptura de la evadida. Estas acciones las realizó conforme al Manual de Inteligencia de Combate y al Manual del Oficial de Estado Mayor, primera parte, en cumplimiento de las funciones siguientes. Búsqueda de información. A. El oficial de inteligencia supervisa y coordina las actividades de búsqueda de información del comando. La adecuada supervisión y coordinación de las actividades de búsqueda mejoran la calidad y la calidad de la información disponible e inteligencia resultante. También se demostraron sus acciones debido a que fue claramente reconocido por la testigo víctima Emma Guadalupe Molina Teisen y por la madre agraviada Emma Teisen Álvarez de Molina, quienes afirmaron: la primera, que el acusado era la persona que se encontraba en el lugar de su cautiverio, señalando como la persona que dirige o que dirigía los interrogatorios a los que fue sometida. Y la segunda, que indicó que fue una de las personas que ingresaron a su casa y procedieron a privar de la libertad de su hijo Marco Antonio Molina Teisen. Dichos testimonios son congruentes con otras pruebas diligenciadas en el juicio. Francisco Luis Gordillo Martínez, como coronel de infantería diplomado en Estado Mayor del Ejército de Guatemala, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1981, fungió como comandante de la Brigada y Zona Militar General Manuel Lisandro Varillas de Quetzaltenango. Tomando en cuenta las normas, doctrina, reglamentos y disposiciones militares aplicables, el comandante es el responsable de todo lo que se haga o deje de hacer en su comando, tal y como se establece en el artículo 145 de la Constitución Política de Guatemala de 1965. Así también lo establece el Manual de Oficial de Estado Mayor, primera parte, en su sección 2, numeral romano 1, literal A. El comando incluye la autoridad y la responsabilidad para el empleo eficaz de los recursos disponibles y para la organización, dirección, coordinación, planeamiento y control del empleo de las fuerzas subordinadas en cumplimiento de la función asignada. B. El comandante es el responsable de todo lo que su unidad haga o deje de hacer, no pudiendo delegar esta responsabilidad. El procesado Francisco Luis Gordillo Martínez, quien siguiendo el canal de mando, control funcional efectivo respecto de sus copartícipes, fue quien dio la orden de operaciones de puestos de registro y retenes militares como los instalados los fines de semana en jurisdicción y departamento de Sololá, en los que en horas de la mañana, el día domingo 27 de septiembre de 1981, sobre la ruta interamericana en cercanía de Nahualá y de los Encuentros, por lo que dicha operación militar fue la que sirvió para la captura ilegal de María Margarita Chapetón Rosales y Emma Guadalupe Molina Teisen. Circunstancias que desencadenaron en el sometimiento a cautiverio clandestino y secreto de dicha víctima y su consecuente ingreso al sistema de inteligencia militar, a través del cual fue sometida a tortura mediante interrogatorios, violaciones sexuales individuales, colectivas y múltiples, a tratos crueles, inhumanos, degradantes e infamantes, actos sin los cuales no se hubiera podido cometer tales hechos delictivos. Lo anterior se encuentra acreditado a través de la orden emitida por Francisco Luis Gordillo Martínez en los siguientes términos. Este comando elaboró la orden de operaciones 05 diagonal S1 diagonal 3 de fecha 13 de agosto de 1981 para darle cumplimiento a lo ordenado por el Estado Mayor General del Ejército, en clara referencia al documento fechado 12 de agosto de 1981 respecto de la orden de realizar puestos de registro dirigida a comandos militares del país
para realizar patrullajes y colocar puestos de registro los fines de semana en sábado de 00 horas a lunes 00 horas hasta nueva orden. En congruencia con la prueba aportada y diligenciada en debate, confirmándose así el relato de la víctima Emma Guadalupe Molina Teise al afirmar que fue detenida en horas de la mañana del día domingo 27 de octubre de 1981 en un puesto de registro montado por militares sobre la ruta interamericana en cercanías de los encuentros en Nahuala, en jurisdicción del departamento de Solola, totalmente congruente con las aseveraciones dadas por el perito Héctor Rosada Granados, quien, basándose en la declaración de César Ramón Quinteros, al confirmar la jurisdicción militar de la zona militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, incluía el departamento de Sololá y los departamentos de Retaldeo, Mazatenango y Totonicapán. Esta información se corrobora con el aporte del perito Belia Morales, que en la página 81 de su peritaje hace referencia a una noticia brindada por el radioperiódico Guatemala Flash, que literalmente informó: por lo menos 20 guerrilleros fallecieron en enfrentamiento en Sololá, según declaraciones vertidas por Francisco Luis Gordillo Martínez, quien atribuyó el logro a la inteligencia de la brigada militar Manuel Lisandro Varías, lo cual permite establecer que el departamento de Sololá abarca la jurisdicción de dicha brigada militar. Queda claro entonces que Francisco Luis Gordillo Martínez, al dar cumplimiento a las órdenes del Estado Mayor General del Ejército, tuvo pleno conocimiento de la detención ilegal de Emma Guadalupe Molina Teise, de su ingreso en cautiverio a las instalaciones militares que comandaba, de los interrogatorios mediante tortura, violaciones sexuales individuales y colectivas múltiples, de los tratos crueles, inhumanos, degradantes e infamantes a los que fue sometida la víctima durante 9 días. Manuel Antonio Callejas, como coronel de infantería diplomado en Estado Mayor del Ejército, del 1 de julio de 1978 al 22 de marzo de 1982, fungió como jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército. Conforme a su campo funcional, respecto de los crímenes imputados, le correspondió asesorar y recomendar en la búsqueda de información de valor estratégico, operativo y efectivo, siguiendo el acusado lo establecido en el Manual de Oficial del Estado Mayor, primera parte, en cuya página 151 aparece, numeral 6, relación entre oficiales del Estado Mayor y los oficiales de Estado Mayor Especial. A. Los oficiales de Estado Mayor son principalmente asesores, coordinadores, supervisores y encargados de elaborar los planes y las órdenes, entre otras atribuciones. Quedó demostrado que Manuel Antonio Callejas, quien como jefe de inteligencia militar viajó a Argentina y a otros países de Sudamérica como Colombia para obtener conocimientos técnicos profesionales relacionados con la lucha contra la subversión y áreas de inteligencia sobre la lucha antiterrorista, lo cual quedó acreditado a través de la declaración de la perito Julieta Rostica. El coronel Manuel Antonio Callejas, jefe de la segunda sección de inteligencia G2 del Estado Mayor General del Ejército y rector del sistema de inteligencia militar, en cumplimiento estricto de las normas de la doctrina militar contenida en los reglamentos y manuales militares, dio información directa a su superior jerárquico del cautiverio y posterior fuga de Emma Guadalupe Molina Teise de la Brigada Militar General Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango. Se concluye que existe responsabilidad penal del coronel Manuel Antonio Callejas como jefe de la segunda sección de inteligencia G2
del Estado Mayor General del Ejército, por el mando funcional y efectivo que ejercía por el cargo que ostentaba. Dispuso la ejecución de la operación especial de inteligencia para la búsqueda y recaptura de Emma Guadalupe Molina Teyce, utilizando los registros y archivos existentes a nombre de Emma Guadalupe Molina Teyce y familia. Asimismo, ordenó y autorizó al oficial S2 del Estado Mayor de la Brigada y Zona Militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, oficial Hugo Ramiro Saldaña Rojas, para dirigir dicho operativo, quien debió constituirse a la residencia de la familia Molina Teyce, ubicado en Sexta Avenida, 2-35, zona 19, Colonia La Florida, de la ciudad de Guatemala, y al no localizarla procedió a la privación de libertad de Marco Antonio Molina Teyce, quien a la fecha continúa desaparecido. Acción avalada por el oficial Manuel Antonio Callejas y del jefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García. En la producción de inteligencia a Manuel Antonio Callejas le correspondía dirigir el esfuerzo de búsqueda de la información, la preparación de planes y órdenes, recomendación al comandante, supervisión y coordinación, interrogación, supervisión, coordinación, procesamiento de la información para la producción de inteligencia. Todo esto enlazado con lo establecido en la página 210 del Manual de Inteligencia de Combate, al especificar el interrogatorio a prisioneros de guerra como un procedimiento operativo normal y como parte de la inteligencia en los términos siguientes. Inteligencia, prisioneros de guerra, proporciona información sobre el nivel y detalle del interrogatorio para cumplir adecuadamente con la visión de inteligencia, por lo que, de manera concluyente, con tales elementos se determina la participación y consecuente responsabilidad penal del acusado en los crímenes imputados. Manuel Benedicto Lucas García ejerció el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército del 16 de agosto de 1981 al 22 de marzo de 1982, según las certificaciones de fecha 7 de julio de 2016 expedida por el Servicio de Ayudantía del Ejército, en las que aparecen los distintos cargos a nivel nacional asumidos como oficial militar, con lo cual ejercía el mando tanto operativo como de inteligencia, siendo responsable de dirigir, coordinar, supervisar, entregar e integrar el trabajo del Estado Mayor General del Ejército, así como diseñar y conducir la estrategia contrainsurgente, según se puede establecer en la prueba consistente en peritaje técnico militar. Lo anterior es coincidente con el perito Héctor Rosada Granado. En su peritaje sociológico militar indica: Manuel Benedicto Lucas García era responsable de la conducción estratégica del Ejército y del marco de sus funciones dio continuidad a la orden de realizar puestos de registro y patrullajes de los fines de semana, tal y como consta en oficio circular 3M00-1683, CRUPA, de fecha 22 de octubre de 1981. También se estableció que era el supervisor jerárquico de Manuel Antonio Callejas, quien tenía la función de jefe de la segunda sección de inteligencia militar. Respecto del acusado Manuel Benedicto Lucas García, resulta prudente reiterar que debió ejercer sus funciones de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965 y Decreto Legislativo 1772, Ley Constitutiva del Ejército y sus reformas, específicamente en los artículos 12 y 23. Manuel Benedicto Lucas García, como jefe del Estado Mayor General del Ejército, era el responsable del mando, organización, instrucción, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala. Por lo que, al tiempo de los hechos imputados, acaecido
del 27 de septiembre al 6 de octubre de 1981, respecto de los agravios a Irma Guadalupe Molina Teice, bajo la jurisdicción de la Brigada y Zona Militar Manuel Lisandro Varillas de Quetzaltenango, y de la privación ilegal de la libertad y consecuente desaparición del niño Marco Antonio Molina Teice, ocurrida el 6 de octubre de 1981 en Sexta Avenida 2-35, zona 19, Colonia La Florida, Ciudad de Guatemala. Conforme a la prueba diligenciada en el debate, en este tribunal determina que los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, en el ejercicio de sus funciones encomendadas, se apartaron de la observancia de garantías fundamentales, por lo que actuaron al margen de la ley, y tomando en cuenta los cargos y funciones de cada acusado, corresponde al periodo en que ocurrieron los hechos imputados, particularmente los acaecidos del 27 de septiembre al 6 de octubre de 1981, donde resultaron afectados los hermanos Irma Guadalupe y Marco Antonio, de apellido Molina Teice. La existencia de los delitos de incumplimiento de deberes de humanidad y de violación en contra de la humanidad de Irma Guadalupe Molina Teice ha quedado demostrado a través de la declaración testimonial de la víctima, quien narra la forma ilegal en la que fue detenida arbitrariamente el 27 de septiembre de 1981, mantenida en cautiverio desde esa fecha hasta el 5 de octubre de 1981. Explica cómo fue trasladada a las instalaciones de la Brigada y Zona Militar Manuel Lisandro Varillas, ubicada en Quetzaltenango. Información que es corroborada con la prueba documental consistente en fotografías, planimetría, en donde se puede observar la existencia del lugar que describe como aquel donde estuvo retenida. Asimismo, ella narra que al momento de su detención se identificó falsamente con una cédula utilizando el nombre de María Margarita Chapetón Rosales, lo cual quedó acreditado con la certificación de asiento de cédula a nombre de María Margarita Chapetón Rosales, y se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Personas con fotografía de Irma Guadalupe Molina Teice y firma realizada por ella. Así también se tiene el documento de certificación de nacimiento y defunción de la persona María Margarita Chapetón Rosales, en donde consta que esta persona falleció siendo niña, con lo cual se prueba la falsedad de la identidad utilizada por la víctima. Confirma lo declarado por existir un documento titulado Información sin destinatario, donde consta Quetzaltenango, 28 de septiembre de 1981. Además, se hace constar que María Margarita Chapetón Rosales, identificada con cédula de vecindad, número de orden y 9 registro 65.591 de Quetzaltenango, fue capturada el 27 de septiembre de 1981. Este último documento, encontrado en el archivo personal del coronel en situación de retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, reforzándose su declaración con la prueba, siguió manifestando la víctima que durante el tiempo de su cautiverio fue sometida a violaciones sexuales individuales al momento que era interrogada, y también existió violación colectiva cuando un grupo de soldados entraron al lugar de su encierro y la obligaron a mantener relaciones sexuales. Y siendo que la violación es un tipo penal particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Así lo ha considerado la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el de Rosendo Cantú versus México. Además de lo declarado por la víctima en cuanto a las violaciones,
Las testigos identificadas como A y B manifestaron que tuvieron comunicación con Irma Guadalupe Molina Thyssen inmediatamente después de que logra escaparse el 5 de octubre de 1981. Y ambas son coincidentes en indicar la situación física en la que se encontraba y la manifestación que ella les dio sobre el hecho de haber sido violada en las instalaciones donde estuvo detenida de forma clandestina. Una de las testigos agregó que fue necesario buscarle asistencia médica y psiquiátrica por la experiencia vivida. Esto se complementa con la declaración del psicólogo y psiquiatra Jorge de la Peña Martínez, especialista en aplicar el protocolo de Estambul y su peritaje de fecha 24 de febrero de 2016, el cual fue titulado Peritaje de patrones de violencia sexual en centros de detenciones legales y tortura basados en protocolo de Estambul, en donde consta que Irma Guadalupe Molina Thyssen fue afectada en su proyecto de vida y presenta secuelas psicológicas y psiquiátricas de por vida a consecuencia de las violaciones y otras formas de tortura a las que fue expuesta. Esta misma conclusión fue tomada en cuenta en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Thyssen versus Guatemala, que le da valor probatorio en el numeral 30 al peritaje de la psicóloga Alicia Nurbergen, donde consta que evaluó psicológicamente a Irma Guadalupe Molina Thyssen, concluyendo que necesitará terapia psicológica el resto de su vida. La conducta que se considera probada consistió en que miembros del ejército yacieron con Irma Guadalupe Molina Thyssen, utilizando violencia suficiente para conseguir su propósito, aprovechando de las circunstancias provocadas por los agentes, encontrándose Irma Guadalupe Molina Thyssen incapacitada para resistir, ya que sus captores tenían el control de su voluntad a consecuencia de las torturas y vejámenes a las que fue sometida. Está claro que el hecho de estar privada de su libertad en cautiverio con grilletes, temerosa por la violencia que se estaba ejerciendo sobre su humanidad, sometida a tortura, existiendo opresión psicológica y abuso de poder, sabiendo que estaba ante militares, se encontraba en un estado de incapacidad para dar su consentimiento libre para sostener relaciones sexuales con elementos del ejército que la tenían en cautiverio, denunciando que fue violada, lo que deja claro que las relaciones sexuales no fueron consentidas por ella. Además, los procesados, por la función que ostentaban, tenían la obligación de no violar o infringir deberes humanitarios, leyes y convenios en respecto de actos inhumanos contra la población civil, entendiéndose que Irma Guadalupe Molina Thyssen es parte de esa población civil y que los hechos que vivió por parte de miembros del Ejército de Guatemala respondían a una política represiva denominada enemigo interno y que consistió en violentar derechos humanos de civiles que sospechaban, ayudaban o colaboraban con miembros de la guerrilla. En el presente caso, se violentaron e infringieron deberes humanitarios reconocidos en las leyes y convenios vigentes al momento de la comisión de los hechos, tales como los convenios de Ginebra, la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Penal vigentes al momento de la comisión de los hechos, por lo que todas las acciones y conductas descritas anteriormente son típicas por estar prohibidas en la ley sustantiva, antijurídica, porque dichas acciones estaban prohibidas por la norma y contrarias al orden jurídico, debido a que se afectó los derechos de humanidad y la libertad sexual de Irma Guadalupe Molina Thyssen, los cuales son de trascendencia internacional. En el presente caso se han encontrado un conjunto de condiciones que permiten establecer la culpabilidad penal de los procesados Hugo Ramiro Saldaña Roca,
Francisco Ruiz Gobernador Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. ¿Esto por qué? Se ha establecido que los procesados pudieron haber actuado de otra manera distinta a la que actuaron y ajustar sus conductas conforme al derecho. Sin embargo, en uso de su poder de decisión, prefirieron no obedecer los mandatos normativos, tanto de derechos humanos y especialmente aquellos de carácter penal que prohíben las conductas realizadas. Lo anterior se afirma debido a que se ha demostrado en el desarrollo del juicio que los cargos funcionales desempeñados por dichas personas según la legislación, reglamentos, manuales, órdenes generales de carácter militar permiten establecer que las personas acusadas y encontradas responsables tenían una posición de garante frente a la población civil no combatiente e incluso personas combatientes que hayan depuesto las armas, heridas, torturadas o que se encontraran puestas fuera de combate por cualquier motivo. No obstante, en esa posición de garantes ejecutaron acciones que conllevaron a institucionalizar las prácticas de detenciones ilegales, cautiverio de personas en comandos militares, los cuales fueron convertidos en centros clandestinos de detención, sometimiento a interrogatorio mediante tortura física y psicológica, violación sexual en contra de mujeres, entre otros, tal y como ocurrió en los hechos que se acreditaron. Dados los cargos y puestos que ejercían las personas acusadas, encontradas responsables tuvieron conocimiento del incidente de captura y de su contexto, retención de forma clandestina en la brigada militar anteriormente referida, ocultamiento, sometimiento a interrogatorio estratégico mediante tortura, sometimiento a actos de violación sexual individual y colectiva múltiple a la que fue sometida Inma Guadalupe Molina Teise. A partir de lo anterior, se configura el elemento cognitivo del dolo y dado que ejecutaron acciones propias dentro de su campo funcional, las cuales ya fueron descritas en cada uno de los responsables. De ahí que, atendiendo a los postulados consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala y los instrumentos jurídicos aplicables consagrados con lo desarrollado en el Código Procesal Penal, en el artículo 241, las peritaciones en delitos sexuales adquieren el carácter de especiales y excepcionales, pues solamente podrían realizarse solo si la víctima prestase su consentimiento, en estricta observancia de protocolos para la no revictimización de la afectada y en garantía de su libertad sexual, así como la tendencia actual de regular las violaciones sexuales utilizadas como armas de guerra en los conflictos armados, revisten carácter internacional como crímenes de lesa humanidad y de guerra en sus distintas expresiones, como se estipula en el Estatuto de Roma, contrarrestándose de tal manera cualquier intento de revictimización, al punto que en este tipo de crímenes cualquier intento de confrontación entre las declaraciones de las principales agraviadas conforme a la primacía humana de la realidad y de la integridad de las mismas, tales relatos deben ser considerados como consistentes, íntegros, creíbles y con subsistencia autónoma, de tal manera que las declaraciones de Emma Guadalupe Molina Teise y familiares subsisten por sí solas, de conformidad con el artículo 36, numeral 1. Son autores quienes tienen participación directa en la ejecución de los actos propios del delito, siendo que los procesados por el cargo que ostentaban participaron en los hechos ya demostrados, pues tenían el dominio del hecho en los ámbitos de configuración, decisión y ejecución, por lo que
participaron de un dominio funcional del hecho criminal. Además, realizaron acciones sin las cuales no se hubieran cometido los hechos delictivos en los cuales fue víctima Emma Guadalupe Molina Teise. Se afirma entonces que son tan autores los que realizaron la acción de forma material como los procesados que estaban en la función de hacer cumplir los hechos a sus subordinados, a quienes dirigían directamente, dándose una autoría que la doctrina denomina ejecutiva, debido a que se hace innecesario que el procesado esté presente al momento de su ejecución, superándose un criterio material estrictamente formal, dándose el dominio funcional de hecho. En el presente caso, se ha probado que el dominio funcional del hecho lo tuvieron varias personas, que en virtud del principio de reparto funcional de roles asumen por igual la responsabilidad de su realización, por lo que las distintas contradicciones deben considerarse como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada autor, independientemente de la entidad material de su intervención, ya que con sus actos han contribuido a la realización de los delitos, por lo que se les debe considerar autores responsables a Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. Y en consecuencia de ello, se confirma la tesis acusatoria y las conductas descritas anteriormente encuadran en los tipos penales de delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena en contra de Emma Guadalupe Molina Teise, regulados en los artículos 378, 173, 174 respectivamente del Código Penal, decreto 17-73, vigente a la fecha de la comisión de los hechos. En consecuencia, se les debe imponer las penas que en derecho correspondan. En cuanto al acusado Dilberto Letona Linares, el tribunal, atendiendo a las reglas de la sana crítica razonada, establece que, de acuerdo a la certificación de fecha 22 de enero de 2016, expedida por el Servicio de Ayudantía del Ejército de Guatemala, fungió como segundo comandante de la Brigada y Zona Militar General Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, del 1 de enero al 31 de octubre de 1981. Y al hacer el análisis del manual del oficial del Estado Mayor y manual de inteligencia de combate, manual de guerra contra la subversiva y la ley constitutiva del Ejército, decreto 1782 y sus reformas, las funciones del cargo que ostentaba no lo vinculan con las acciones realizadas por la sección de inteligencia S2 de dicha demarcación militar, estando además subordinado al comandante de la zona militar mencionada, por lo que este tribunal determinó que no ejerció mando funcional y en consecuencia no se estableció su participación y responsabilidad sobre los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre al 5 de octubre de 1981. En tal sentido, con base en los principios del indubio pro reo y favor rei, se le debe absolver de los hechos imputados en el presente juicio. Del delito de desaparición forzada. La existencia del delito de desaparición forzada ha quedado demostrada con la declaración testimonial de Emma Teise Álvarez de Molina, quien declaró que el día 6 de octubre de 1981 3 especialistas del ejército se presentaron a su casa de habitación, de las cuales 2 de ellos, armados y vestidos de particular, ingresaron a su vivienda ubicada en Sexta Avenida, 2-35, zona 19, Colonia La Florida, Ciudad de Guatemala, quienes registraron los ambientes de la vivienda y se retiraron del lugar llevándose a Marco Antonio Molina Teise, adolescente de 14 años de edad, sin rumbo conocido. Y a la fecha de la finalización de este juicio no
había aparecido. La víctima, hermano de Emma Guadalupe Molina Teice, a quien fueron a buscar a la residencia por haberse escapado un día antes de su lugar de cautiverio. Y como represalia se llevaron al menor de edad ya identificado. El testimonio de Emma Teice Álvarez de Molina, madre del adolescente, se confirma con la denuncia presentada ante la Policía Nacional, donde consta la desaparición forzada de que fue objeto Marco Antonio Molina Teice. Además, se encuentra el registro de exhibición personal presentado el mismo 6 de octubre de 1981, así como otras acciones que los familiares de la víctima han realizado para su localización o conocimiento de su paradero y los hechos de lo que le ocurrió. Personas que al momento de ingresar se identificaron como miembros del ejército, quienes cumplían órdenes de las autoridades superiores y apoyando autoridades del Estado, privaron de la libertad a Marco Antonio Molina Teice por motivos políticos, debido a que se demostró a través de la prueba documental que tanto el padre, la víctima y hermanas militaban políticamente en contra de los gobernantes de turno, y a pesar de los esfuerzos realizados por la familia para que el ejército y autoridades les indiquen el paradero de Marco Antonio Molina Teice, a la fecha continúa desaparecido, por lo que todas las acciones y conductas descritas anteriormente son típicas por estar prohibidas en la ley sustantiva antijurídica, porque dichas acciones estaban prohibidas por la norma y contrarias al orden jurídico, debido a que se afectó la libertad de Marco Antonio Molina Teice. En el presente caso, se han encontrado un conjunto de condiciones que permiten establecer la culpabilidad penal de los procesados: Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. Esto porque se ha establecido que los procesados pudieron haber actuado de una manera distinta a la que actuaron y ajustar sus conductas conforme al derecho. Sin embargo, en uso de su poder de decisión, prefirieron no obedecer los mandatos normativos, tanto de derechos humanos y especialmente aquellos de carácter penal, que prohíben las conductas realizadas. Lo anterior se confirma debido a que se ha demostrado en el desarrollo del juicio que los cargos funcionales desempeñados por dichas personas, según la legislación, reglamentos, manuales y órdenes generadas de carácter militar, permiten establecer que las personas acusadas tenían una posición de autoridad de Estado. No obstante, esa posición de autoridad como miembros de las fuerzas de seguridad ejecutaron acciones que conllevaron a la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teice. Las acciones y omisiones ejecutadas por Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García en contra de Marco Antonio Molina Teice, en virtud de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional y dado el carácter permanente del ilícito penal, hasta la fecha en que se encuentre con vida o se conozca el paradero de dicha persona, sigue consumándose en el tiempo, motivo por el cual es procedente la calificación jurídica del delito de desaparición forzada, regulado en el artículo 201 ter del Código Penal guatemalteco, introducido en el ordenamiento jurídico guatemalteco mediante decreto número 33-96 del Congreso de la República, el cual cobró vigencia en el 2 de julio de 1996. Y según doctrina constitucional dada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, se entiende que el delito de desaparición forzada es de carácter permanente, es decir, que es una conducta mediante la cual se crea una situación jurídica que perdura en el tiempo, se conserva la noción de unidad de acción, pues no deja de existir un solo delito por la circunstancia de que la acción típica venga repitiendo o sucediendo en el tiempo. Corte de Constitucionalidad, expediente 929-2008.
explica la Corte que no existe retroactividad en la aplicación del delito de desaparición forzada debido a que puede haber iniciado la conducta antes que entrara en vigencia la norma que la describe como ilícita y penal. Pero, como es permanente y la conducta persiste, aquella situación fáctica queda inmersa dentro del alcance temporal de la ley, por lo que si es penalmente perseguible dicha conducta, y es que no se toma en cuenta en el momento que empezó, sino si ha terminado de producirse. Asimismo, se debe notar que en el presente caso versa sobre hechos graves considerados por el derecho internacional dentro de los delitos de lesa humanidad y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, concurriendo la flexibilidad del principio de irretroactividad. Este delito es considerado una práctica sistemática llevada a cabo por el Estado a través de miembros del Ejército pertenecientes al sistema de inteligencia militar, teniendo como objetivo reprimir a sus enemigos políticos, en donde no solo se afecta la libertad de las víctimas directas, sino es pluriofensivo, pues además afecta la dignidad e integridad personal y pone en grave peligro la vida de la víctima directa, siendo en este caso el niño Marco Antonio Molina Teixeira. Además, por ser una práctica sistemática, afecta a la seguridad colectiva, puesto que cualquier persona puede ser susceptible de ser víctima. En el análisis del presente caso, quedó acreditado que la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teixeira se llevó a cabo en el marco de los operativos sistemáticos de represión en el contexto del conflicto armado interno ordenado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, así como el jefe de la segunda sección de Estado Mayor General del Ejército, Manuel Antonio Callejas Callejas, y ejecutado por el oficial S2 de la Brigada y Zona Militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, personas que recibieron entrenamiento militar especial. El tribunal, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Guatemala ante la comunidad internacional, ha considerado que, dada su gravedad, ofende a todos los seres humanos, por lo que por ningún motivo debe quedar en la impunidad. De la misma forma, las presuntas inconsistencias en los relatos de la madre, de las hermanas y demás familiares sobre las circunstancias de la privación de libertad y consecuente desaparición de Marco Antonio Molina Teixeira. Al respecto, también imperan los controles de convencionalidad, constitucionalidad y complementariedad a través de los estándares internacionales aceptados para la protección de la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que, atendiendo a los postulados consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y en la Convención sobre Derechos del Niño, congruentes con lo desarrollado en el Código Procesal Penal, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, sobre la primacía del interés superior del niño y de su familia, en consideración a que la desaparición forzada de niños o su involucramiento en conflictos armados revisten carácter de crimen internacional, como se estipula en el Estatuto de Roma, contrarrestándose de tal manera cualquier intento de revictimización, al punto que en este tipo de crímenes, ante cualquier intento de confrontación entre las declaraciones de las principales agraviadas, conforme a la primacía de la realidad y la integridad de las mismas, tales relatos deben ser considerados como consistentes, íntegros, creíbles y con subsistencia autónoma, de tal manera que las declaraciones de Emma Guadalupe Molina Teixeira y familiares subsisten por sí solas. Con todo lo anterior, en concatenación con la prueba documental material y prueba material científica, queda determinada la responsabilidad penal individual de los acusados en los crímenes atribuidos, que conforme al derecho penal
nacional las acciones y omisiones consumadas por los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García encuadran en el tipo penal de desaparición forzada en agravio de la humanidad, integridad, libertad de Marco Antonio Molina Teice, conforme al artículo 201 ter del Código Penal, en calidad de autores, de acuerdo al artículo 31, numeral primero, artículo 36, numeral 1 del Código Penal, por lo que debe imponérseles la pena correspondiente. De la insostenibilidad de los cuestionamientos de la defensa. Para los jueces, al realizar la ponderación de lo acreditado durante el desarrollo del debate en estas salas de audiencias con los argumentos contrarios de la defensa, extremos percibidos y examinados a través de las reglas de la sana crítica razonada, que enlazan inferencias de la lógica, apreciaciones y percepciones a través de la psicología común, en concatenación con los elementos adquiridos por medio de la experiencia y el sentido común, solo conducen a los jueces a concluir que las inconformidades de los defensores devienen insostenibles, inviables e improsperables al reclamar mediante falacias y subterfugios, entre otras circunstancias como a. En Guatemala nunca hubo guerra, lo que sí hubo fue una confrontación armada entre el ejército y la guerrilla, nada más, y que sí hubo muertos. Fue en defensa de la patria, porque el ejército estaba facultado para utilizar las armas para atacar y aniquilar al comunismo. Tales reclamos a todas luces son insostenibles, debido a que con ellos se busca justificar y al mismo tiempo desconocer y excluir que la guerra contrasubversiva fue rigurosamente planificada con base en la doctrina de la seguridad nacional y luego ejecutada por los mismos miembros del ejército, forzando el involucramiento de la población civil, catalogándola de enemigo interno y objetivo militar para aniquilar por todos los medios, para luego atacarla sin misericordia como lo hicieron. B. Que los juicios como el presente podrían corresponder a cuestiones ideológicas, así como actitudes de odio y venganza en contra de quienes supuestamente salvaron a la patria del flagelo del comunismo y de la subversión. Argumentos inviables, debido a que, para los jueces, la administración de justicia no se relaciona con líneas, tendencias o pensamientos de derecha o de izquierda, ni de ningún tipo. Para el tribunal, todas las formas de pensamiento únicamente deben confluir en sentido común y humanidad. Por lo que todo esfuerzo en búsqueda del esclarecimiento de los crímenes del pasado contribuye a entender el presente sin impunidad y para que en el futuro los actos atroces no se repitan. Pues con los juzgamientos debidos y en observancia de los estándares internacionales se afianzan los anhelos de paz, armonía social y justicia para todos. C. Que el enjuiciamiento de los oficiales militares en situación de retiro ha reabierto las heridas del pasado, pues lo ocurrido durante la guerra interna debió culminar con la firma de los acuerdos de paz y del por qué solo se persigue a exmilitares y no a exguerrilleros, pues además el presente caso ya fue dilucidado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habiendo sido indemnizada la familia Molina Teice, y que por ello no debería de darse un segundo juzgamiento en contra de quienes presuntamente se sacrificaron por la patria y quienes presuntamente han sido amnistiados, dándose la presunta violación a los derechos humanos de los acusados por ser personas de la tercera edad. Tales alegaciones caen de su propio peso, debido a que ante el Sistema Interamericano
tutelares de derechos humanos no se esclarecen responsabilidades penales de individuos, sino responsabilidad estatal por inobservancia de compromisos adquiridos ante la comunidad internacional para la observancia perenne de garantías básicas que lógicamente conllevan sanciones económicas como las explicadas por el representante del Estado como tercero civilmente demandado. Aunado a la tendencia universal de que los crímenes graves de carácter internacional son imprescriptibles, máxime cuando las atrocidades acaecen con la participación de agentes estatales y con la aquiescencia del Estado, advirtiéndose que por el carácter y categoría de tales crímenes conllevan la inadmisibilidad de amnistías, perdones, eximentes y rebajas de las penas. D. Que la sentencia en el presente caso ha sido preconcebida, a excepción de lo manifestado por el abogado Arriaza, defensor de Francisco Luis Correa Martínez, y por el abogado Waldemar Antonio Leonardo Figueroa, defensor de Hugo Ramiro Saldaña Rojas. Los alegatos de la defensa de los demás procesados son inconcebibles e inviables por faltar el respeto a la investidura de los juzgadores, tratando de dudar de la capacidad de los jueces, debido a que este tribunal siempre se ha caracterizado por su independencia e imparcialidad, al tratar los casos bajo su competencia de manera objetiva, atendiendo a las facetas, experiencia y el sentido común y la preparación académica de cada integrante respecto de las parcelas del derecho como derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, entre otras áreas jurídicas para el tratamiento de los casos bajo su competencia en observancia de los estándares internacionales aplicables por siempre en estricto apego a derechos, como en el presente caso. Que los acusados son inocentes y están aquí porque nada temen. Este y las demás inconformidades devienen inadmisibles, puesto que pese a que tanto la defensa como los acusados, al tratar de sorprender a los miembros del tribunal con falacias como el que nada debe, nada teme, y que durante su administración como tales no pasó nada malo y nunca se enteraron de situaciones anómalas, cuando la prueba demuestra lo contrario, al extremo que en los allanamientos realizados en las residencias de algunos de ellos se encontró documentación secreta de inteligencia militar en coherencia con la prueba aportada y que vinculan e incriminan a los acusados, particularmente respecto de los crímenes cometidos en contra de los hermanos Emma Guadalupe y Marco Antonio de apellido Molina Teisén. F. Que los peritos no pertenecen al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que no se les discernió el cargo, que por haber elaborado sus peritajes en el extranjero debían cumplir con los pases de ley y que por ello tales peritajes serían ilegales. Este alegato es insubsistente, pues el Ministerio Público o el Tribunal podrán ordenar peritación de oficio a personas con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, siempre que se refieran directa o indirectamente al objeto de averiguación, según los artículos 183 y 224 del Código Procesal Penal. De ahí que los peritos del INACIF solo actuarán a pedido de los entes facultados, pero nunca de oficio. Además, que todos los peritos y testigos fueron juramentados en el juicio y sometidos al contradictorio en este debate. Incluso algunos abogados de la defensa contaron con consultores técnicos. Que en el presente caso no existe peritaje por violación sexual a la víctima. Argumento en demasía inviable, debido a que, conforme al artículo 241 del Código Procesal Penal, las peritaciones en delitos sexuales adquieren el carácter de especiales y excepcionales,
pues solamente podrían realizarse solo si la víctima presentase o prestase su consentimiento, en estricta observancia de protocolos para la no revictimización de la afectada y en garantía de su libertad sexual. De manera que el tribunal considera prudente y proporcional dejar constancia que, conforme a lo percibido durante el desarrollo del presente juicio en esta sala de audiencias, en las actuaciones en las etapas anteriores por parte del ente acusador y demás autoridades intervinientes, se ha actuado con estricto apego a derecho, en estricta observancia del debido proceso, que se sintetiza en el irrestricto respeto del derecho de defensa y de la presunción de inocencia, resaltándose que en la remota probabilidad de que prosperasen tales alegaciones sería siempre en negación y contravención a los valores supremos imperantes en todo Estado democrático de derecho. Por último, cabe destacar que no obstante, la Constitución Política de la República de Guatemala consagra en el artículo 16 que en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. Sin embargo, los acusados, de manera voluntaria y en consulta con su defensa técnica, tal como quedó en audio en la sala de audiencias, expresaron ante los jueces y demás intervinientes entre algunas circunstancias que consideraron pertinentes declarar. En tal sentido, resulta razonable y proporcional a los crímenes atribuidos tomar en cuenta que todo derecho aplicable junto a los principios y normas de derecho internacional y derecho internacional de los conflictos armados, los principios generales del derecho en el derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido el derecho interno de los estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre tales crímenes y sobre la responsabilidad penal, pues responsabilidad penal individual, pues será penalmente responsable y será penado por la omisión de un crimen quien A. cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro. B. ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen. C. con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. D. contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común o con la intencionalidad y con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando uno u otro entrañe la comisión de uno de esos crímenes y a sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen. Al respecto, resalta la procedencia del cargo oficial, en particular el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno, representante elegido, funcionario de gobierno. En ningún caso lo eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena, que la responsabilidad de los jefes y otros superiores, además de otras causales de responsabilidad penal por tales crímenes. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos por las fuerzas bajo su mando y control efectivo a su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando hubiere sabido o en razón de las circunstancias del momento hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias, razonables, a su alcance para prevenir o reprimir la comisión o para poner el asunto de conocimiento de las autoridades competentes o a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Además, el superior será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos por sus subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido el control apropiado sobre esos subordinados cuando
hubiera tenido conocimiento o deliberadamente hubiera hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos y no hubiera adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión, para poner el asunto de conocimiento de las autoridades competentes para los efectos de investigación e enjuiciamiento. Debido a que tales crímenes revisten carácter de imprescriptibilidad, determinándose que, en el presente caso, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad revisten, entre otras características, que por su extrema gravedad son imprescriptibles porque ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, por lo que no deben quedar impunes. Que tales operaciones criminales transcurren de manera sistemática y generalizada y a gran escala, liderados por individuos quienes, abusando del poder al controlar las estructuras estatales, actúan de tal manera al reprimir a la población civil más vulnerable, que las ideas y los planes criminales surgen en la mente de los máximos líderes de la política del Estado, quienes trasladan sus directrices a los subalternos y ejecutores, bajo la consigna de afectar a la población civil indefensa, no combatiente, configurándose de tal manera la desproporcionalidad de sus actos atroces, que los responsables de tales crímenes actúan con pleno conocimiento y a sabiendas de las reglas establecidas, ejecutan los actos contrarios a las normas prohibitivas y con total abuso utilizan las instituciones del Estado, los bienes y elementos estatales para sus fines aviesos. Parte resolutiva. El tribunal, con fundamento en lo considerado, leyes invocadas y los artículos ya mencionados, los instrumentos jurídicos internacionales mencionados, por unanimidad declara: 1. Que los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García son responsables como autores de delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Emma Guadalupe Molina Teisen. 2. Por tal delito, por delitos contra los deberes de humanidad, se les impone a cada acusado la pena de 20 años de prisión inconmutable, que, aumentados en una cuarta parte, suman 25 años de prisión inconmutables. 3. Que los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García son responsables como autores del delito de violación con agravación de la pena en agravio de Emma Guadalupe Molina Teisen. 4. Por tal delito se le impone a cada acusado la pena de 8 años de prisión inconmutables. 5. Que los acusados Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García son responsables como autores del delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Teisen. 6. Por tal delito se impone a cada acusado la pena de 25 años de prisión inconmutable. 7. Se absuelve al acusado Edilberto Letona Linares de todos los delitos, delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena, dejándosele libre de todo cargo respecto de estos delitos, por lo ya considerado, ordenándose su inmediata libertad. 8. Estando los acusados guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica en la que se encuentran hasta que el fallo alcance firmeza. 9. Los condenados cumplirán la pena impuesta en el centro de reclusión que el juez de ejecución decida con abono de la prisión efectivamente padecida. 10. Se suspende a los condenados del ejercicio de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. 11. En cuanto a responsabilidades civiles,
y a la reparación digna, déjese abierta la vía correspondiente. Se exime a los condenados del pago de costas procesales por su situación económica. Se ordena la destrucción de la evidencia material mientras no exista investigación pendiente, debiendo el Ministerio Público verificar tal situación. Se ordena al Ministerio Público continuar la investigación en contra de quienes pudieran resultar responsables del delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Teise, con base en el carácter de continuidad e imprescriptibilidad de este crimen y demás delitos para los que haya lugar. 15. Cuando el presente fallo alcance firmeza, remítase al juez de ejecución correspondientes para las anotaciones e inscripciones respectivas. De conformidad con lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, que establece que una vez relatada la sentencia de condena, debe convocarse para la audiencia de reparación digna. En tal sentido, se convoca a los sujetos procesales para comparecer el próximo lunes 28 a las 9 horas en la sede del tribunal, en el 13 nivel de la torre de tribunal, para la audiencia ya indicada. Quedan citados y convocados. De esta manera, el tribunal C de mayor riesgo ha cumplido con su deber y su función encomendada de administrar justicia. Agradecemos de todas maneras el buen comportamiento de los intervinientes.